Meléndez López, Meneses Cruz, Rojas, Curach Beret, Ramírez Martínez, García García. Entonces, pues les doy permiso. Sí, profesor. ¿Ya podemos compartir, profesor? Ya. Listo. Vale. ¿Ahí consiguen ver? Sí, ya. Vale. Bueno, perfecto. Vamos a comenzar. Entonces le dejo pues el micrófono a mi compañero Víctor. Sí. Bueno, buenas tardes, profesor y compañeros. Pues bueno, vamos a presentar el tema, en este caso, que es principio de transformadores y condición sin carga. Para esto, pues bueno, vamos a ver los siguientes puntos, que es principio de transformadores, que es la historia del transformador, qué es un transformador, el principio teórico de ello sobre cómo funcionan, los tipos de transformadores que hay, existen, con algunas explicaciones, transformador ideal, y eso sería bueno, para el primer capítulo. Posteriormente estaremos presentando lo que es condición sin carga, un ejemplo posteriormente con un ejercicio, un anexo bibliográfico y bueno, ya fue biográfico, perdón, y después la bibliografía de los temas que estamos presentando. ¿Puedes poner la diapositiva de la historia? Sí, un minuto, por favor. Ahí me indica si sí cambió o no. Sí, ya está. Listo. Okay. Bueno, principalmente con el transformador empezamos con el personaje que es Michael Faraday. Él, bueno, pues descubrió el fenómeno de inducción electromagnética en el que se basa en el funcionamiento del transformador. Fue descubierto por él en el año 1831 y se basa fundamentalmente en cualquier variación del flujo magnético que atraviesa un circuito cerrado. Genera una corriente inducida y en el que la corriente inducida solo permanece mientras se produce el cambio de flujo magnético. Los elementos que usó fueron dos bobinas enrolladas una sobre la otra. Al variar la corriente que pasaba por una de ellas, bueno, al cerrar un interruptor, el flujo magnético a través de la segunda bobina variaba y se inducía una corriente eléctrica. Esto precisamente es un transformador eléctrico. Bueno, es la forma en la que operan. ¿Puedes dar la siguiente diapositiva, por favor? Sí, espérame tantito que me tarda en cambiar. Bueno, aquí, bueno, comenzamos con la pregunta de qué es un transformador. Un transformador, pues bueno, es una máquina eléctrica que básicamente en los principios de inducción electromagnética, que son los que descubrió Michael Faraday, transfiere energía de un circuito eléctrico a otro sin cambiar la frecuencia. La transferencia se lleva a cabo de cambio de voltaje y corriente. Un transformador aumenta o disminuye la corriente alterna cuando es necesario. Estas máquinas ayudan a mejorar la seguridad y eficacia de los sistemas de energía durante la distribución y regulación durante largas distancias. Sí, por favor. Bueno, aquí vamos a analizar lo que hay dentro de un transformador. Aquí pueden apreciar la imagen de cómo es la estructura interna de él, en el cual, bueno, donde BP pues es el voltaje del devanado primario, que es el que pueden observar que está señalado con la parte de color rojo. BS es el voltaje del devanado secundario. IDP es número de vueltas del devanado primario, LS es el número de vueltas del devanado secundario, y aquí alfa es el flujo magnético. Pero bueno, explicando qué es lo que hay dentro de un transformador, los tres componentes más importantes de un transformador son el núcleo magnético, el devanado principal y el devanado secundario, que son los que, bueno, ya identificamos ahí con las nomenclaturas que les pusimos. El devanado principal es la parte que está conectada a una fuente eléctrica, de donde se produce el flujo magnético inicialmente. Estas bobinas están aisladas una de la otra y el flujo principal se induce en el devanado principal, de donde pasa el núcleo magnético, enlazándose al secundario o a través de un camino de reluctancia baja. El núcleo transmite el flujo al devanado secundario para crear un circuito magnético que cierre el flujo. Así, un cambio de reluctancia baja se crea dentro del núcleo para maximizar el enlace del flujo. Y el devanado secundario ayuda a completar el movimiento del flujo que empieza en el primario
y usando el núcleo alcanza al secundario. Este último puede alcanzar un impulso cuando ambos devanados están enrollados en el mismo núcleo. Esto, pues, bueno, permite que los campos magnéticos creen movimiento. En todos los tipos de transformadores, el núcleo magnético se ensambla aplicando láminas de acero, dejando un espacio en el aire mínimo requerido para asegurar la continuidad del cambio magnético. Entonces, es así como opera lo que pueden ver en la imagen. Y bueno, pues a un lado tenemos los símbolos del mismo. ¿Puedes dar la que sigue, por favor? Bueno, aquí el principio teórico de lo que es el transformador. Pues bueno, ¿cómo el funcionamiento de un transformador? ¿Cómo funciona? El funcionamiento de los transformadores, pues bueno, ya lo habíamos explicado que se basa en el principio de inducción electromagnética. Al aplicar una fuerza electromotriz del devanado primario o inductor producida por la corriente eléctrica que lo atraviesa, se produce la inducción del flujo magnético en el núcleo de hierro, según la ley de Faraday. Si dicho flujo magnético es variable, aparece una fuerza electromotriz en el devanado secundario o inducido. De ese modo, el circuito eléctrico primario y el circuito eléctrico secundario quedan acoplados mediante un campo magnético. Bueno, esto pues ya vamos a explicar un poco con teoría, que es lo que habíamos mencionado anteriormente. Y bueno, la ley de Faraday indica que aquí al producirse esto, se crea un FEM. Y aquí podemos apreciar la fórmula de la ley de Lenz. Cuando se genera un FEM por cambio de flujo magnético, de acuerdo con la ley de Faraday, la polaridad del FEM inducida es tal que produce una corriente cuyo campo magnético se opone al cambio del que produjo. Entonces, aquí, pues bueno, tenemos las nomenclaturas y la fórmula de cómo se identifica este fenómeno. Digo, hablando un poco de ya fuera de esto teórico, ¿cómo podríamos explicar esto? Pues los transformadores eléctricos, no, ustedes les voy a repetir. No, bueno, ya le dejo la palabra a mi compañero Rubén, y bueno, les voy a explicar los diferentes tipos de transformadores en los que, pues bueno, se trabaja de la misma forma que ya lo explicamos en esta primera parte. Vale, gracias. Pues bueno, después de dar una introducción a lo que es un transformador, sus componentes y algunas de sus ecuaciones básicas, bueno, ha llegado el momento de ver los tipos de transformadores que existen, cómo se clasifican y pues a las primeras de cambio podemos ver que los podemos clasificar por su funcionalidad y por sus aplicaciones, ¿no? Aquí tenemos una lista de los que les vamos a presentar. Ya comienzo con el primero y como podemos ver, podemos clasificarlos primero por su fase. Entonces tenemos circuitos que son monofásicos de una sola fase, donde podemos ver que los transformadores son empleados, estos transformadores son empleados frecuentemente para suministrar energía eléctrica de alumbrado residencial, toma corrientes y acondicionado de aire y calefacción. Son los que usualmente llegamos a ver, al igual que el que tenemos abajo, en los postes de luz o en algunas instalaciones eléctricas más grandes. Ahora tenemos los trifásicos, que pues tienen una aplicación un tanto más extensa hacia los sistemas de transporte y de distribución eléctrica. Este tipo de transformadores se construyen para potencias nominales también elevadas y se puede decir que está constituido de 3 transformadores monofásicos, ¿no? Como lo indica su nombre. Aquí tenemos lo que es el autotransformador, el cual pues se le considera simultáneamente como un caso particular, muy particular, en el cual el bobinado, del transformador o del bobinado con núcleo de hierro. Bueno, este transformador tiene un solo bobinado arrollado sobre el núcleo, pero dispone de 4 bornes, 2 para cada circuito y por ello presenta puntos en común con un transformador. El transformador de impedancia, que tenemos del lado derecho, este transformador se emplea para adaptar antenas y líneas de transmisión, como lo son tarjetas de red o teléfono, y bueno, es más o menos la función que tienen a grandes rasgos, que pues también es un transformador de gran importancia para nosotros, sabemos en la carrera. Tenemos el transformador de potencia. Estos son los que se utilizan en las subestaciones de transformación de energía en alta y media tensión. Son dispositivos de grandes tamaños. Los transformadores de potencia deben de ser muy eficientes y deben disipar la menor cantidad posible de energía en forma de calor durante ese proceso de transformación.
Del lado derecho tenemos los transformadores de comunicaciones previstos para trabajar con tensiones y frecuencias que van variando. Se emplean fundamentalmente en las aplicaciones de electrónica. Tenemos los transformadores de medida, los cuales pues, permiten aislar los dispositivos de medición y de protección de la alta tensión. Trabajan con corrientes o tensiones proporcionales, las cuales son objeto de monitoreo y consiguen evitar así perturbaciones que los campos magnéticos pueden producir sobre los instrumentos de medición. Tenemos el transformador, elevador, reductor. Este tipo de transformadores pues permiten a las personas que los usan aumentar o disminuir la tensión eléctrica, ¿no? Creo que este es uno de los dispositivos que muchas de las personas que han tenido la oportunidad de trabajar con circuitos electrónicos y eléctricos ya han experimentado, ya saben un poco más de las funciones. Tenemos el transformador de aislamiento. Los transformadores de aislamiento tienen una reacción de 1 a 1 entre sus devanados primarios y secundarios. Esto significa que ambos devanados tienen las mismas vueltas, por lo cual su salida entrega el mismo voltaje que se aplicó a la entrada, ¿no? El transformador de alimentación, el cual puede tener una o varias bobinas secundarias y proporcionan las tensiones que son necesarias para el funcionamiento del equipo, ¿vale? A veces se incorpora un fusible térmico que corta su circuito primario cuando el transformador alcanza una temperatura excesiva, ¿no? Como salvando que no llegue a ocasionarse ahí una tragedia, en este caso que pues lo más básico sería que terminara quemándose. Y esto pues es utilizado para alimentar algunos circuitos eléctricos. Tenemos ya casi por último el transformador de pulsos. Este transformador produce pulsos eléctricos de gran velocidad y una amplitud constante. Se utilizan usualmente en la transmisión de información digital y transistores. El transformador híbrido. Este transformador de aplicación en teléfonos y tarjetas de red se encarga de dividir las señales de entrada y de salida. Esto nos quiere decir que convierte la comunicación bidireccional sobre dos hilos en dos conexiones unidireccionales o dos hilos, que entonces se le conoce como comunicación a 4 hilos. Finalmente, tenemos el transformador ideal, que es una cuestión un tanto más teórica. Bueno, pues la explicación de este nos arroja que en el perdón, que en el devanado primario y secundario se poseen N y N2 vueltas respectivamente, o sea, dos números diferentes. El primario está conectado a una fuente sinusoidal y a la corriente magnetizante, lo cual crea un flujo magnético. Este flujo está enlazado completamente por los devanados primarios y secundarios, por lo que es un flujo mutuo. El flujo varía sinusoidalmente, ¿no? Por la entrada, por la fuente que tiene, y alcanza un valor pico de un flujo máximo, que también tiene una medición, y aquí tenemos una ecuación en la cual vemos que de la fuente tenemos 4.44, y bueno, más abajo tenemos que a partir de las ecuaciones se deduce la expresión para la reacción de voltaje y la relación de vueltas a un transformador ideal, ¿no? Pues aquí podemos obtener la cantidad de vueltas que se le da para hacer algunos ejercicios. Y bueno, me parece que esto es todo por mi parte. Le dejo el micrófono a mi compañero que nos va a explicar la cuestión de condición sin carga. Hola, ¿sí me escucha, profesor? Bueno, ¿me escuchan todos? Ok, vamos a ver lo que es de qué es condición sin carga, que es cuando el transformador que se está funcionando se separa. O sea, lo que tenemos el devanado secundario que está en circuito abierto. Aquí en esta misma no hay carga, pero del lado secundario, en el transformador, su valor de esta, como no pasa, tendría el valor de 0. Bueno, también consideramos que el transformador eléctrico tiene algunas pérdidas en su núcleo, pues, pero esto no significa que tenga pérdida de cobre o una reactancia del fuga del transformador. Bueno, mientras que el devanado primario transporta una pequeña corriente, que en este caso sería, pues sí, 0, esto se le llama como sin corriente de carga, que normalmente sería el 2 o al 10% de la corriente nominal. Esta corriente es responsable de suministrar las pérdidas de hierro y como es el histéresis y pérdidas por corrientes de Foucault.
En el núcleo hay una cantidad muy pequeña de pérdidas de cobre, que es lo que había comentado en el devanado primario, y el ángulo del electrodo depende de las pérdidas del transformador. El factor de potencia es muy bajo y varía de 0.1 a 0.15. Tenía que, después de todos estos cambios de cargas, cuando se aplica una fuente alternativa en el primario, la fuente suministra la actual para que magnetice. Y entonces magnetiza el núcleo del transformador y hace que pueda funcionar, pero con poca intensidad. Eso sería todo. Mi compañero. Sí, ¿sí me escucha, prof? Sí. Bueno, ya nada más para complementar lo que dijo mi compañero, pues el transformador eléctrico solamente tiene pérdidas de núcleo. ¿Qué quiere decir esto? Que, pues como lo acaba de decir, es que no es de cobre y no hay reactancia de fuga del transformador. La corriente total suministrada por la fuente tiene dos componentes. Uno es la corriente magnetizante que se utiliza simplemente para magnetizar el núcleo y otro componente de la corriente de la fuente se consume para compensar las pérdidas del núcleo de los transformadores. Debido a este componente central de pérdida, la corriente de la fuente en un transformador sin carga condición suministrada por la fuente, ya que la corriente de la fuente no está exactamente a 90 lapsos de la tensión de suministro, pero se queda atrás en un ángulo de 90 grados. Si la corriente total suministrada por la fuente por la fuente lo tendrá, es un componente en fase con el suministro de voltaje V1 y es un componente central de la pérdida. Ahora, este componente se toma en fase con el voltaje de la fuente porque está asociado con las pérdidas activas o de trabajo en los transformadores. Otro componente de la corriente de la fuente se denota como I-μ, me parece que es. Este componente produce la alternancia flujo magnético en el núcleo, por lo que no tiene vatios. Esto significa que es una parte reactiva de la corriente de la fuente del transformador. Por lo tanto, μ estará en cuadratura con V1 y en fase con flujo alterno. Por lo tanto, la corriente primaria total en un transformador sin carga, la condición puede ser representada como I0, I sub índice 0 igual a I mu por I omega. Ahora aquí, como podemos ver en la imagen, hay un sistema de ecuaciones, el cual el componente de trabajo está representado por I sub índice omega, que es igual a I0 por el coseno de teta sub índice 0. La corriente sin carga es I0 igual a la raíz cuadrada de I0 al cuadrado más I sub índice m al cuadrado. El componente magnetizante es I sub índice m igual a I0, el seno de teta sub índice 0, y el factor de potencia, que sería coseno de teta sub índice 0, que eso es igual a I sub índice w entre I sub índice 0. Y ya por último sería la potencia de entrada sin carga, que sería P sub índice 0, que es igual a V sub índice 1 y 0 coseno de teta sub índice 0. Y con esto pues, le paso la palabra a mi otro compañero. Bueno, ya para concluir, pusimos un pequeño ejemplo. El ejemplo es un transformador casi ideal que tiene 90 vueltas en el devanado primario y en el devanario segundo tenemos 2250. Está conectado a una fuente de 120 volts y 60 Hz. El acoplamiento en el primario y en el secundario es perfecto, pero la corriente magnetizante es de 4 amperes. Vamos a calcular primero el voltaje efectivo a través de las terminales del secundario y el voltaje pico a través de las terminales del secundario también. El voltaje en el C, el voltaje instantáneo a través del secundario, cuando el voltaje instantáneo a través del primario es de 37 volts. Bueno, en la solución vemos una fórmula que tiene n sub índice 1 sobre n sub índice 2. Esos son el número de vueltas que dan los devanados
Y por ende tenemos que en el secundario de 250 se va a dividir sobre el primario, que tiene 90 vueltas, dando un resultado de 25. Por lo tanto, el voltaje a través del secundario es 25 veces mayor al del primario. Y por ende nos da lo consiguiente, que es que E subíndice 2 sea igual al 25, que es el resultado que nos dio en la ecuación de arriba, por E subíndice 1. Eso quiere decir que vamos a multiplicar el resultante que nos dio arriba del número de vueltas por los 120 volts que están conectados a la fuente, dándonos un resultado de 3000 volts. ¿Podrías cambiar la diapositiva, por favor? Ok. Entonces, al aplicar las ecuaciones, tenemos que se da nuevamente una regla de 3, donde tenemos las dos energías y los dos números de vueltas. Con esto podemos obtener de nuevamente los 300 volts. Es una regla de 3 donde multiplicamos 2250 por 120, los volts con los volts, y lo dividimos entre 90 y nuevamente nos da el E2, que son 300 volts. Y en el inciso B tenemos que calcular el voltaje que varía sinusoidalmente. Y aplicamos aplicamos la ecuación para el voltaje pico, que nosotros tenemos en este caso, que es la raíz cuadrada de 2 multiplicada por E2. E2 lo calculamos arriba, entonces multiplicamos la raíz de 2 por los 3000 volts, dándonos como resultado 4242 volts. En el inciso B, vamos a calcular a través del secundario, que es 25 veces mayor al E1. Vamos a calcular el voltaje instantáneo. En este caso, nosotros vamos a utilizar un dato que ya nos da el problema, que son 37 volts. Y con este vamos a aplicarlo a la ecuación que se obtuvo en la diapositiva anterior, que es el E2 por el E1, para que nos dé la siguiente ecuación, que es E2, 25 por 37, que nos da como resultado 925 volts. La siguiente. Aquí tenemos un anexo bibliográfico que nos va a ayudar mi compañero a explicarlo. Ok, sí, buenas tardes. Primeramente empezaremos con Michael Faraday. Pues por datos muy sobre encima, pues él vino de una familia, de una cuna muy humilde, y fue obtuviendo diversos trabajos, pero en el caso de Michael Faraday, podemos decir que, bueno, él inventó el primer motor eléctrico, el primer transformador, el primer generador eléctrico y el primer dinamo también. También en algunos apuntes, en algunos libros, en algunos textos, se le reconoce a él como el padre de la ingeniería eléctrica. Algunos aportes principalmente de él, por mencionarlos, fueron el descubrimiento de la rotación electromagnética, el descubrimiento del benceno, las leyes de Faraday, la jaula de Faraday, el efecto Faraday, por mencionar algunos, hablando de él. En este caso, pasando con Mick Zaderi, el ingeniero Mick Zaderi, él también estuvo trabajando bastante en diversos proyectos, también ingeniero eléctrico, y con él, lo que viene siendo Mixa, lo que viene siendo Carol y lo que viene siendo Otto, que ahorita más adelante se los comentaré, ellos desarrollaron un transformador, el transformador conocido, o el modelo ZBD, por cada letra, por el apellido de cada ingeniero mencionado. En el caso de este transformador, nada más por hacer una mención, este transformador, patentaron ellos registrarlo con la palabra transformador, que ya había sido acuñada, utilizada por Otto Titsu Bluti, que ahorita los voy a mencionar más adelante. Pero en 1885, un caballero llamado George Westinghouse compró las patentes de su invento de ellos, lo que provocó que después a William Stanley
le ordenó fabricar los transformadores que en 1986 ya fueron muy comerciales. Eso nada más es por la parte de un conocimiento general. Y bueno, ahora hablando de Mixaderi, un aporte extra es de que el transformador que les mencioné ya era un medio, un transporte para conducir la corriente alterna, pero ya era por grandes distancias. También en eso diseñó centrales en Viena y en un periodo de 1898 y 1902 también inventó una máquina de corriente continua. Ya después de esa fecha mencionada, 1902, 2 años después, inventó el motor de repulsión, el motor lleva su nombre, que es motor Derry, y a principios este motor se utilizó para el accionamiento de los ascensores, ya que funcionaba con una mayor seguridad que cualquier otro que en ese momento se encontraba en el mercado. ¿Me apoyas con la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Ahora, aquí pasando con Otto, igual, un ingeniero eléctrico, bueno, el húngaro. En este caso, él también es el coinventor del transformador que les mencioné, el DBZ, pero también contribuyó con el transformador eléctrico regulado de tensión en el DAC. De Otto aspectos igual, extras, es que Otto Blatti también realizó aportaciones en el campo de la ciencia, esto debido a que él también inventó el medidor de electricidad y se introdujo en el mercado por primeras veces en 1889. Después, bueno, lo fue mejorando referente a peso y funcionamiento y él también fue, bueno, es el autor de algunos problemas de ajedrez, un texto. Ahora, ya por último, pasando con Caroli, en este caso, igual, Caroli, ingeniero eléctrico igual que los tres mencionados, él también tuvo la participación y la contribución en los trabajos igual de los transformadores de CA. En este caso, con con Caroli, aspectos extras, datos extras de él, fue que el mismo transformador que les mencioné, el ZBD, que en pocas palabras o en resumidas cuentas, nada más se basaba en un núcleo de anillo de hierro cerrado con un diámetro arbitrario y una bobina alrededor del núcleo que conducía corriente alterna. Eso es en pocas palabras. Y bueno, este sistema de voltaje era el más adecuado para la transportación de energía a un voltaje de nivel servicio, de nivel casa, de nivel población, por así decirlo, que ya posteriormente, ya otra persona que no está en ese texto porque no tiene nada que ver, que era Nikola Tesla, pues fue mejorando, fue que se mejorara un poco más los transformadores, pero bueno, en el aspecto de ellos, los cuatro en general, lo más relevante es este tipo de transformadores que de ahí dieron partida a diversos aditamientos, a diversas máquinas, a diversos, no sé, ejemplos o materiales. Pues bueno, la parte de estos cuatro inventores ya era todo y la última diapositiva nada más son los textos literarios que utilizamos. Gracias, profesor, y gracias, grupo. Ok. Muy bien. O sea, como les comenté, deben, o sea, aparte de escuchar y ver las diapositivas, vayan haciendo sus notas de detalles, de importancia, de ecuaciones, de simbologías, para que ustedes vayan formando su resumen de cada una de las sesiones que se están impartiendo vía web. No sé si tengan alguna duda, un comentario.
Entonces, bueno, ahorita que nos vayamos, pues ya le voy a enviar al equipo 3 las siguientes diapositivas para que las expongan la- el próximo jueves. Salud, profe. Gracias. Entonces no sé si haya alguna duda o algo. No, profe. Entonces acuérdense tomar nota de las diapositivas, o sea, no nada más verlas y ya. Tomen nota. Porque pues de ahí parte va a ser el examen, que ya sería a fines de este mes. Posteriormente ya les confirmo la fecha. También, profe. Ok, sale pues entonces nos vemos el jueves, jóvenes. Profe, hasta el jueves. Sí, y ya ahorita, cerrando la sesión, les voy a enviar a Milla Martínez Jorge, le voy a enviar la siguiente presentación para que se la pase a sus compañeros y ya se dividan el trabajo. Ok, profesor, gracias. Gracias, profe. Que les vaya bien y a seguirse cuidando porque esto no ha acabado. Claro, profe. Órale pues, Gracias, profe. Hasta luego. Luego. hasta luego. Hasta luego, profe. Luego, chao. Bye.